Bueno, siendo las 10:20 de la mañana, se reanuda nuevamente esta audiencia inicial dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que inició Gestión Energética S.A., Empresa de Servicios Públicos, contra la Contraloría General de la República con radicado 2012-0015, y en consecuencia procederemos a dictar sentencia. Los suscritos magistrados Carlos Manuel Zapata Jaimes, William Hernández Gómez y Augusto Morales Valencia, dentro de la audiencia inicial decretada mediante auto del 22 de febrero del año en curso, dentro de este proceso procedemos a dictar sentencia de primera instancia conforme a lo estipulado en la parte final del artículo 179 del CEPAC. Pretende la parte demandante que se declare la nulidad de los actos demandados y se liquide nuevamente la base gravable que determinó la tarifa de control fiscal por el año 2011 a la empresa Gestión Energética S.A. Recordemos que se fijó el litigio sustrayéndolo a la solución de los siguientes problemas jurídicos. Conforme a la normativa que regula el impuesto especial de control fiscal, la base gravable se puede depurar restando los recursos que, aunque forman parte del presupuesto de la entidad vigilada, corresponden a ejecuciones por cuentas de otras entidades públicas. Liquidó la Contraloría General de la República el impuesto especial o el tributo especial de tarifa de control fiscal a Gestión Energética S.A., Empresa de Servicios Públicos, conforme a la normativa que regula sin extralimitarse. Vulneró el principio de equidad tributaria de la Contraloría General de la República al determinar el impuesto especial de tarifa de control fiscal a cargo de Gestión Energética S.A., Empresa de Servicios Públicos. Vamos a mirar qué quedó probado dentro del proceso. Que según certificado de existencia y representación legal, Gestión Energética S.A. es una empresa de servicios públicos mixta de nacionalidad colombiana, constituida como una sociedad por acciones del tipo de las anónimas, sometido al régimen general de los servicios públicos domiciliarios. Que a través de la circular 008 del 25 de marzo del 2011, la Contralora General de la República solicitó a los representantes legales de los diferentes organismos una información para determinar la tarifa de control fiscal por el año 2011, la cual debería ser remitida mediante unos anexos establecidos en la misma circular con un plazo máximo al 31 de marzo del 2011. Que mediante oficio del 30 de marzo del 2011, el presidente de Gestión Energética remitió la información solicitada por la Contraloría para efectos de determinar el cálculo de la tarifa de control fiscal por la vigencia del 2011, sin que en dicha información hubiese señalado alguna aclaración o respecto de la información dada. Que mediante la resolución 0305 del 23 de junio del 2011, la Contraloría General de la República fijó el valor del tributo especial de tarifa de control fiscal por el año 2011 a Gestión Energética en una suma igual a 1.155.987.272, teniendo en cuenta el presupuesto de gastos ejecutado por Gensa S.A. para el año 2010. Que Gestión Energética S.A., Empresa de Servicios Públicos, el día 15 de julio del 2011 presentó recurso de reposición y subsidio de apelación contra la citada resolución 0305, solicitando que se modificara el acto administrativo en el sentido de ajustar el valor de la tarifa de control fiscal para el año 2011, excluyendo las partidas relacionadas o que fueron incorporadas al presupuesto y que pertenecían a entidades, a otras entidades contratantes con Gestión Energética. Que mediante resolución 0444 de agosto del 2011 y 305 del 2011 decidieron los recursos de reposición y apelación, confirmando lo decidido en la primera decisión. Que mediante resolución 001 del 23 de febrero del 2012, el vicecontralor de la Contraloría decidió el recurso de apelación, manteniendo en firme la liquidación de la tarifa de control fiscal en la suma inicialmente establecida en la resolución 0305. Que según la constancia expedida por la jefe de presupuesto de Gestión Energética S.A., Empresa de Servicios Públicos, el día 10 de julio del 2002,
dentro del presupuesto de gastos para la vigencia del año 2010 se encuentran presupuestados un valor de 95.512.118.595 que corresponden a proyectos de propiedad de terceros, los cuales según disposiciones legales debieron ser incorporados en el presupuesto de Gestión Energética S.A. Empresa de Servicios Públicos. Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es el marco legal y jurisprudencial. La Constitución Política de Colombia en su artículo 267 determinó como una función pública a cargo de la Contraloría General de la República el control fiscal de la gestión de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación. Dicha función pública pues ha sido declarada y estudiada en muchísimas ocasiones por la Corte Constitucional, entre esas la sentencia 6499 del 98, que expuso en forma clara en qué consiste ese control fiscal. Con fundamento en esa jurisprudencia y en las normas es claro que el control fiscal es una función pública que vigila la gestión de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes en todos sus órdenes y niveles, la cual es ejercida por la Contraloría General de la República u otras contralorías de orden territorial. Es de resaltar que en este artículo 267 de la Constitución Política se prescribe que la Contraloría General de la República es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. Frente a esa autonomía presupuestal, la sentencia C1148 del 2001 pues determinó lo que importa resaltar por ahora, que de acuerdo con lo expuesto, considera la Corte que el legislador, en la forma como estableció en el artículo acusado, está garantizando no solo la existencia de recursos suficientes para el ejercicio del control, sino que al mismo tiempo garantiza que el Contralor, en el proceso de obtención de tales recursos, en el proyecto y fijación del presupuesto, tenga la menor injerencia y gestión ante el Congreso y ante el Ejecutivo, pues siempre habrá certeza de la existencia de los recursos. Esto le permite a la Contraloría conservar intacta su independencia fiscalizadora frente a las ramas del poder que intervienen en el proceso de elaboración y expedición del presupuesto. Este principio de la autonomía presupuestal de la Contraloría General de la República es muy importante porque dependiendo de ese espíritu de autonomía presupuestal es que con ese espíritu se funda este tributo especial de tarifa de control fiscal. Bien, pero vamos al caso concreto. En el sublay es necesario comenzar resaltando lo que ya dijeron las partes, que tanto la parte demandante como la parte demandada son contestes en afirmar que gestión energética debe ser auditada por la Contraloría General de la República. Hay algo aquí importante por resaltar, y es que a pesar de que se trata de una empresa de servicios públicos mixta, Gestión Energética S.A. no discute el porcentaje que determinó en la participación estatal de la empresa al momento de liquidarse el tributo, porque se dejó en un 100%. Sin embargo, esa parte pues no la discute Gestión Energética, a pesar de que pues da un índice como el 99.0, me imagino que tendrá que ver por esa razón, pero no se discutió ese asunto. Es importante resaltar porque curiosamente se trata de una empresa de servicios públicos mixta, ¿no? ¿Cuál es la tesis que defenderá este juez plural frente al primer problema jurídico? La Sala considera que conforme a la normativa que regula la determinación del tributo especial de control fiscal, no existe la posibilidad de depurar la base gravable, esto es, de deducir del total del presupuesto partida alguna que corresponda a recursos públicos. El inciso segundo del artículo 4 de la Ley 106 del 93 prescribe lo siguiente: con el fin de desarrollar el presente artículo, la Contraloría General de la República cobrará una tarifa de control fiscal a los organismos y entidades fiscalizadas equivalente a la de aplicar el factor
resultante de la fórmula de dividir el presupuesto de funcionamiento de la Contraloría sobre la sumatoria del valor de los presupuestos de los organismos y entidades vigiladas, el valor de los presupuestos de cada organismo o entidad. Y a su turno, pues los incisos tercero y cuarto de dicho artículo señalan el procedimiento para cómo se determina este tributo especial, el cual señala que lo deberá ser fijado individualmente en cada organismo o entidad por el Contralor General de la República, y que del total valor recaudado por este concepto no podrá superar en ningún momento el total de gastos de funcionamiento de la Contraloría General de la República. Esa tarifa de control fiscal fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-1148, que sobre el punto específico señala: en cuanto a la fórmula concreta establecida en los incisos acusados del artículo 4 de la Ley 106 del 93, que consiste en que los recursos de la Contraloría se calculen en función de los presupuestos de los entes fiscalizados, resulta una fórmula proporcionada y razonable, que en sí misma tampoco viola la Carta, y no hay ningún precepto constitucional que prohíba adoptar esta clase de cálculos. Esta conclusión es muy importante porque debemos entender que la Corte Constitucional tuvo que hacer un estudio frente a los principios tributarios. Entre esos, recordemos que el principio de equidad y de justicia está consagrado en nuestra Constitución política. Por lo tanto, al llegar a esa conclusión, está ya dejando la Corte estableciendo una regla muy clara frente a que considera razonable la manera como se debe calcular este tributo especial. Y más adelante señala: debe en todo caso precisarse, y es apenas obvio, que el cálculo de la tarifa de control fiscal, cuando se trate de la fiscalización de entes particulares que manejan en forma total o parcial fondos o bienes de la nación, debe calcularse en relación con el monto de tales fondos o bienes de la nación, y no con los que correspondan al ente particular como tal, pues estos son privados y la Contraloría no ejerce fiscalización sobre ellos. Entonces, aquí también nos está dando una pauta en esta decisión de la Corte Constitucional frente a qué tipo de fondos es que debe estar ubicada la fiscalización. Ahora, según el principio de legalidad del tributo y de certeza tributaria que se desprenden del inciso primero del artículo 338 de la Carta Política, según la cual la ley que crea un tributo o un impuesto debe establecer con claridad cuáles son los elementos de la obligación tributaria, es decir, debe señalar cuál es el sujeto activo, sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa. Haciendo un esfuerzo para poder concretar cuáles serían los elementos de la obligación tributaria establecidos en este artículo cuarto de la Ley 106 del 93, podemos válidamente señalar: sujeto pasivo, todos los entes públicos y privados que manejen recursos públicos. Sujeto activo sería la Contraloría General de la República. El hecho generador es el manejo de recursos públicos que deban ser auditados. La base gravable es el valor del presupuesto de la entidad vigilada. Y la tarifa, pues, es el factor que resulta de dividir el presupuesto de funcionamiento de la Contraloría General de la República sobre la sumatoria del total de los presupuestos de las entidades que deba ser auditada. Según se desprende de lo regulado en la norma anterior, para efectos de determinar la base gravable del impuesto tantas veces referido, del tributo tantas veces referido, no estableció el legislador otro valor diferente que el del presupuesto de la entidad vigilada, sin que en dicha norma se desprenda que se permita la posibilidad de depuración para restarle algunas partidas del presupuesto, pero por supuesto que en virtud de la razonabilidad del tributo y de la finalidad de control fiscal que debe ejercer la Contraloría, es obvio que no pueden quedar incursos dentro de esta base gravable fondos de particulares, por la misma Corte dijo, pues sobre eso no tiene interés la Contraloría.
y asimismo es obvio, como lo hizo la Contraloría General de la República, de descontar de estos valores la tarifa que por ese año gravable ya había cancelado o pagado las entidades vigiladas. Pero y lo que yo quiero dejar aquí importante es qué hay detrás de esa fórmula fría matemática que aparece en el artículo 4 de la ley 106 del 93. Para este juez existe toda una teleología detrás de esta norma, y es que toda suma de dinero que tenga la potencialidad, conforme a la Constitución y la ley, de ser auditada, debe participar en un porcentaje de la misma a los gastos de administración de la entidad que ejerce el control fiscal. Porque ese es el espíritu mismo de la autonomía presupuestal, para permitirle a la Contraloría General de la República poder tener los recursos humanos tecnológicos suficientes para poder auditar, pues que de cada suma o valor que deba ser auditado se participe a los gastos de funcionamiento de la Contraloría. En conclusión, conforme a la normativa que regula el tributo especial de tarifa de control fiscal, no es posible una depuración de la base gravable, esto es, no se pueden deducir del presupuesto alguna partida, menos si se tratan de bienes o fondos públicos. Frente al segundo problema, la tesis que defenderá la Sala es que la Contraloría General de la República liquidó, conforme a la ley, el tributo de la tarifa de control fiscal a cargo de Gestión Energética S.A. El busilis del asunto se contrae a determinar si la Contraloría General de la República, al determinar la base gravable para obtener el impuesto, lo hizo conforme a la ley, toda vez que el demandante alega que del presupuesto reportado por la empresa en los formatos indicados en la circular se debía descontar una suma de dinero que corresponden a proyectos ejecutados por Gestión Energética en nombre de terceros, los cuales considera no podían ser incluidos al momento de liquidar la cuota de auditaje. Pese pues, a lo manifestado por la parte actora, insiste la Sala que la norma no regula la forma, que la norma que regula la forma en que se liquida la tarifa de control fiscal en ningún momento consagra el descuento que asegura la parte actora debe realizarse. Como se concluyó en el problema jurídico anterior, pues de un simple estudio del articulado se observa que del presupuesto de la entidad no se puede descontar suma alguna, menos si, conforme lo ha señalado la parte demandante, de acuerdo al artículo 15 del decreto 115 del 96, pues ellos deben estar sometidos a unos principios presupuestales, entre ellos recordemos el principio de la universalidad, que hace referencia a que deben estar incluidos dentro del presupuesto pues todas las partidas que van a ser objeto de gasto. Ahora, conforme a la prueba llegada, esto es la que obra folio 46 del cuaderno principal y que hace referencia a la certificación expedida por el jefe de presupuesto de Gestión Energética, se puede observar que hacen referencia a partidas que corresponden a entidades públicas y por lo tanto son dineros o fondos públicos. Es importante dejar claro que para liquidar esta tarifa, la Contraloría General de la República para ese año expidió la circular 08, por medio del cual le solicitaba a las entidades que iban a ser vigiladas que presentaran el informe de su presupuesto a más tardar el 30 de marzo y que la Gestión Energética efectivamente el 30 de marzo presentó a la Contraloría General de la República su informe. Con base en la anterior información y de la cual se resalta, Gestión Energética no hizo ninguna solicitud de que se separara de la base gravable algunas partidas, pues con fundamento en esa información fue que la Contraloría General de la República, mediante resolución 305 del 23 de junio del 2011, determinó el tributo especial de la tarifa y podemos extractar de ese acto administrativo que para efectos del mismo lo calculó como
sobre una base gravable de 634.752.944.581 pesos, que este valor se integró a la sumatoria del valor total de las bases gravables registrada por cada una de las entidades u organismos de vigencia fiscal del 2010, obteniendo la suma de 152.586. Esa es la sumatoria, que no le alcanzo ni a leer esa cifra porque es de billones de pesos. En suma, lo que está aquí en este acto es que esta sala plena revisó cómo hizo la operación matemática la Contraloría General de la República, y vimos que tomó de la base informada del actor, esto es 635.977 millones, valor al cual se le descontó la tarifa de control fiscal por el año 2010, que es de 1.224.558.535, arrojando un valor de 634.752.944.581 pesos, al que se le multiplicó el resultado por la participación estatal de la empresa, calculada en un 100%, porcentaje que yo dije al comienzo de esta sentencia. Curiosamente, a pesar de ser una empresa mixta, ellos no discuten sobre el porcentaje de capital público. Sin embargo, no es objeto de discusión en esta por esa razón. En consecuencia, pues la base gravable viene siendo los mismos 634.752 millones y pico. A dicha suma se le aplicó el factor. Este factor, como sabemos, se obtiene de dividir los gastos de funcionamiento de la Contraloría sobre la sumatoria total de todos los presupuestos de las entidades que van a ser vigiladas, y que para el caso específico por ese año dio el 0.00182.116, arrojando un valor total de tarifa por control fiscal a cargo de la actora de 1.155.987.272 pesos. Debe resaltar esta sala que gestión energética, ni en la sustentación de los recursos de reposición y apelación, ni ahora en la demanda, al exponer las normas violadas y el concepto de la violación, cita norma legal que autorice descontar de la base gravable valores algunos, razón por la cual esta sala pues hace eco de esta situación a efectos de reprochar esta actitud. Si bien parte de principios constitucionales, no señala ni jurisprudencia sobre cómo y en qué forma se podían depurar el presupuesto. La sala oral debe ser enfática entonces en que esa carga de señalar la norma y el concepto de la violación pues corre es a cargo de la parte demandada. En conclusión, observa la sala que la tarifa de control fiscal determinada por la Contraloría General de la República se ajustó a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 106 de 1993 y que no se vislumbra extralimitación de funciones en su cálculo. El tercer problema, la sala defenderá la siguiente tesis: la Contraloría General de la República, al expedir la resolución número 0305 del 23 de junio del 2011, no incurrió en vulneración al principio de la equidad tributaria. Recordemos que conforme al principio de la equidad tributaria, el principio de la equidad tributaria se desprende del principio también consagrado en la Constitución de igualdad, que aplicado en materia fiscal sería de igualdad ante las cargas y sirve para ponderar el tributo de las cargas y de los beneficios o la imposición de gravámenes entre los contribuyentes para evitar que haya cargas excesivas o beneficios exagerados. Para el caso bajo estudio y en relación con la afirmación realizada por Gestión Energética, en el sentido de que incluir dentro de la base gravable del tributo especial de tarifa de control fiscal partidas que correspondían a la ejecución de proyectos de otras entidades públicas vulnera el principio de la equidad fiscal, considera esta sala que no, por los siguientes aspectos. Porque la equidad en materia tributaria, lo que como los ha enseñado la Corte, lo que busca es la igualdad ante el tributo. Aquí no se ha demostrado cómo con respecto a otros entes
si la ley les permite hacer descuentos de partida alguna dentro del presupuesto. Entonces observamos que ese razonamiento frente a que se vulneró el principio de la equidad no le asiste, porque la actora en ningún momento demostró que sobre esos rubros o sobre esas partidas efectivamente se haya cancelado el control la tarifa de control fiscal, siendo que sería una carga probatoria. La ley señala que deberían estar sometidas, pero él está afirmando que se pagó. Porque como quedó probado, dichas partidas también son fondos públicos sobre los cuales la Contraloría tiene la obligación de auditar. Recordemos cuál es la finalidad de la fórmula matemática establecida en el artículo 4. Porque, por lo contrario, al excluirlas de la base gravable del impuesto, es tanto como afirmar que sobre esas sumas se dificulta la labor de auditaje, por cuanto al no aportar al presupuesto de funcionamiento de la entidad, pues esta entidad tendría dificultades presupuestales para poder auditarlas. Porque si las partidas, estuvieran sujetas a auditaje en las respectivas entidades, podían ser contralorías territoriales o la misma nacional, el objeto de la auditoría culminaba hasta el momento en que se le giraban esos recursos a gestión energética, y quiere decir que la Contraloría debería ejercer ese auditaje sobre la manera, una vez que después se ingresaron al presupuesto de gestión energética, si las mismas fueron utilizadas o se aplicó la ley o la Constitución frente a la ejecución de esos recursos. Porque de permitirse que no puedan ser auditadas por la Contraloría General de la República, se constituiría una ventana de evasión y elusión frente a la obligación constitucional y legal de ser auditadas al disminuirse el presupuesto de funcionamiento de la Contraloría. Y por último, y la más contundente, es porque, como se concluyó en los problemas anteriores, la ley no permite depurar la base gravable del impuesto para restar del presupuesto partida alguna, atendiendo a lo que se dijo en los capítulos anteriores. Por las anteriores consideraciones, observa la Sala que al incluir la base gravable para la liquidación del tributo especial de control fiscal a cargo de la actora, partidas que correspondían a fondos públicos, aun cuando Gensa sostenga que son de ejecución de obras de terceros, pues no vulnera el principio de la equidad tributaria. Como conclusiones finales, según lo discurrido hasta el momento, podemos señalar que no hay lugar a declarar la nulidad de los actos demandados, en atención a que, conforme a la normativa que regula el tributo especial de tarifa de control fiscal, no hay forma de depurar la base gravable, esto es, del presupuesto con alguna partida que provenga de fondos públicos, que el tributo se liquidó conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 106 del 93, sin que se observe extralimitación de funciones al momento de calcularlo por parte de la Contraloría, y que al incluir en la base gravable partidas que se encuentran dentro del presupuesto en cumplimiento del principio de la universalidad presupuestal, no observa que vulnere el principio de la equidad. Lo anterior significa que en el presente caso la pretensión de la acción no está llamada a prosperar, debiendo por lo contrario ser probada la excepción de legalidad de los actos administrativos demandados, inexistencia de los motivos de nulidad propuesta por la Contraloría General de la República. Con fundamento en el artículo 188 de la Ley 1437 del 2011, se condena en costas a cargo de la parte demandante, cuya liquidación y ejecución se hará conforme al citado Código de Procedimiento Civil, artículo 392. Es por lo expuesto que el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Decisión Oral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla. Primero, declarar probada las excepciones denominadas legalidad del acto administrativo demandados e inexistencia de los motivos de nulidad propuesta por la Contraloría General de la República, según lo expuesto en la parte motiva. Segundo,
negar las pretensiones de la demandante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Gestión Energética S.A. Empresa de Servicios Públicos contra la Contraloría General de la República. Tercero, condenar en costas a cargo de la parte accionante, los cuales se liquidarán por secretaría una vez ejecutoriada la presente. Cuarto, ejecutoria de esta providencia, liquídense los gastos del proceso, devuélvanse los remanentes si los hubiere y archívese el proceso previa a las anotaciones en sistema siglo XXI. Quinto, notificar conforme lo dispone el artículo 203 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, proferida hoy 14 de marzo del 2013 dentro de la audiencia inicial en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de Gestión Energética S.A. contra la Contraloría General de la República, con radicado 2012-015. Los magistrados Carlos Manuel Zapata Jaimes, magistrado ponente William Hernández Gómez y Augusto Morales Valencia. Le pido muy respetuosamente el uso de la palabra al señor magistrado ponente para manifestar que discrepo en forma parcial de la providencia que ha emitido la sala y me aparto de la decisión mayoritaria por los siguientes puntos. Y voy a hacer un resumen muy apretado de mi posición, pues mi salvamento quedará consignado en escrito dentro de los términos previstos en el artículo 129 de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo. Me distancio de las tesis 1 y 2. La primera, que no existe posibilidad de depurar la base gravable, y de la tesis 2, que la Contraloría liquidó la tarifa de control fiscal conforme a la ley, utilizando debidamente la fórmula que se desprende del artículo 4 de la Ley 106 de 1994. Se da por sentado de la vigilancia o control fiscal que ejerce la Contraloría General de la República sobre Gensa. Y desde luego que por tratarse de una entidad de servicios públicos de naturaleza mixta, este control no puede abarcar los dineros cuya participación privada se ha establecido en muy bajo porcentaje. Pero estimo que sí se puede depurar esa base gravable y que no todos los dineros de las entidades públicas que se giran a esta entidad pueden ser sujetos o constituir la base sobre la cual se va a calcular ese tributo especial denominado tarifa de control fiscal. Por la potísima razón de que hay unas entidades, partiendo inicialmente de las públicas nacionales, a las cuales ya se les ha calculado dentro de sus presupuestos la tarifa de control fiscal, y el hecho de que ingresen esos dineros públicos nacionales a esta nueva entidad, considero que no puede pagarse también nuevamente por esos mismos recursos. Esto lo sustento en unos principios de razonabilidad y proporcionalidad, e igualmente en los principios de coordinación y colaboración previstos en el inciso tercero del artículo 113 de la Constitución Política, para tratar también de expresar que podrían ser eventualmente aplicables a los recursos públicos de entidades distintas del orden nacional. Y desde luego, al aplicarse la tarifa sobre todos esos rubros que ingresan y de los cuales ya se ha pagado, cobrado esa tarifa, vulnera ese principio de equidad previsto en el artículo
363 constitucional. Entonces, en este sentido, dejo muy resumida mi posición y, en consecuencia, me acogeré a los términos, repito, del artículo 129 del Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo para consignar mi posición. Muchas gracias. Bien, no siendo más el objeto de la presente, es firma el acta por todos los que en ella intervinieron y se observó lo de ley.